100 años antes de que esta historia comenzara, era una época de tinieblas en Transilvania. Una época en la que el Dr. Van Helsing y un pequeño grupo de luchadores por la libertad intentaron librar al mundo de vampiros y monstruos. Y salvar a la humanidad de las fuerzas del mal eterno. Pero fracasaron. Sabes a quién llamar cuando hay fantasmas. Pero a quién llamas cuando hay monstruos. Este fue el suculento eslogan con el que se anunció una pandilla alucinante en claro guiño a Cazafantasmas. Desgraciadamente, la diferencia de recaudación en taquilla con la del Dr. Beckman y Cia fue abismal. Aunque de esto hablaré más adelante. Una pandilla alucinante se consideró en su tiempo como una especie de Goonies filtrada por el género fantástico. Quizás se creyó que fue un intento de replicar su éxito cambiando a los Fratelli por unos monstruos. Pero, en primer lugar, según sus propias palabras, el director, Fred Dekker, ni siquiera había visto los Goonies. Lo hizo posteriormente. En segundo lugar, sus influencias a la hora de encarar esta historia fueron otras. Evidentemente, los monstruos de la Universal no pasan desapercibidos para cualquiera que haya visto un poco de cine de terror clásico. Pero las mayores influencias para crear la historia de una pandilla alucinante fue la película Abbott y Costello contra los fantasmas y los cortos de la pandilla, Little Rascals. Estos cortos comenzaron a emitirse en 1922 y narraban las aventuras de un grupo de niños de clase baja. De hecho, la idea de Dekker fue algo como la pandilla conoce a los monstruos de la Universal. Y parece ser que no. Que aún compartiendo título, Monster Squad, una pandilla alucinante, no tiene nada que ver con la serie homónima de televisión emitida en los 70. El equipo que trabajó con Dekker define su actitud como la de un niño entusiasmado. Dirigió la película teniendo en mente lo que le gustaba a los jóvenes. Por eso no le tembló el pulso a la hora de escribir el guión junto con Shane Black. Introdujo una serie de elementos totalmente discordantes con el canon que la industria cinematográfica establecía para una película dirigida a esa edad. ¿Os imagináis a los Goonies soltando tacos, matando, aunque se tratase de monstruos, o incluso fumando? Seguro que no, pero Dekker pagó demasiado cara su osadía. Su visión más acorde con la realidad y por ello menos edulcorada porque los niños son niños, no gilipollas, provocó que la película fuera clasificada para mayores de 13 años. El descalabro fue total. Con un presupuesto de $12 millones no llegó a los 4 de recaudación. Esto fue una gran losa en la corta carrera de Dekker, quien se sumió en una gran depresión. El director Peter James fue uno de los productores, pero después del batacazo comercial se alejó definitivamente de la producción para centrarse en la dirección. Claro está que, poco a poco, la película fue reivindicada por más y más fans hasta convertirse en una de esas obras que ahora se catalogan de culto. A pesar de los malos resultados, fue nominada en varias categorías en los Saturn Awards. Dekker ganó el Silver Raven en el Festival Internacional de Fantasía de Bruselas. Y la pandilla al completo se hizo con el premio Outstanding Young Actors Actresses en el Young Artist Awards de 1988. Un poco a destiempo, en 2008, la reedición en DVD ganó otro Saturn al mejor lanzamiento de película clásica en DVD. Parece ser que Shane Black tenía una imaginación desbordante y que muchas de sus ideas quedaron fuera a causa del presupuesto. Por ejemplo, propuso un inicio espectacular en el que Van Helsing volaba en un cepelín y disparaba contra 40 vampiros a caballo en el ataque al castillo de Drácula. También la falta de presupuesto dio lugar a varias anécdotas. Una es que solo contaban con 23 máscaras del monstruo de Frankenstein para 24 días en los que el actor Tom Noonan rodaba sus escenas. El último día tuvo que irse a casa con la máscara puesta para poder terminar la última escena al día siguiente. El problema fue que al quitársela se le quedó pegada produciéndole varias heridas en la cara. Otra anécdota fue que Tom Woodruff Jr., curiosamente el creador de la máscara del monstruo de Frankenstein, pasó cerca de 13 horas dentro del traje de la criatura del pantano sin poder comer, beber o hacer sus necesidades corporales. Por si fuera poco, debido a la falta de visibilidad dentro del traje, Woodruff le propinó un golpe a un actor que interpretaba a un policía y se le clavó la hebilla de su sombrero en la frente. Esta sí que fue una escena de terror verdadero al brotarle chorrazos de sangre en plan surtidor. La Universal les negó los derechos para trasladar sus monstruos a la película. Así que el maestro del maquillaje y efectos especiales y creador de los monstruos de una pandilla alucinante, Stan Winston, tuvo que ingeniárselas para modificarlos de manera que, sin perder su esencia, no parecieran una copia. Eso explica el color macilento del monstruo de Frankenstein, a expensas del verde, o que al resucitar le pongan los electrodos en la frente y no en el cuello. De todos modos, su caracterización es de gran calidad. Los efectos visuales fueron supervisados por el ganador de 2 Oscars, Richard Edlund. La escena en el apartado visual que más destacaría sería la creación de la huracanada puerta hacia el limbo. Bruce Broughton, otro nominado al Oscar por Silverado y ganador de casi una decena de Emmys, varios AKOP y un Saturn, compuso una música en la que logró plasmar una atmósfera muy disfrutable que recuerda al terror más clásico y que destila varios momentos francamente épicos. La banda sonora cuenta con 2 composiciones a cargo de Michael Sembello. Rock Until You Drop, escrita e interpretada por él, y The Monster Squad, que acompaña los títulos de crédito. Un rap con poca chispa que desentona con la energía ochentera de la primera. La película se centra en un grupo de chavales que forma una pandilla.
La pandilla del monstruo. Grandes seguidores del género de terror que se reúnen en una casa árbol en cuyas paredes cuelgan los dibujos de los más horripilantes seres. Durante esas reuniones debaten sobre monstruos, películas del género y etc. Incluso plantean la posibilidad de que el hombre lobo tenga pelotas. Duda que quedará despejada en el tramo final. La madre de Sean, el líder de la pandilla, le regala el diario del mítico Dr. Van Helsing. Y el mismo día recibe el recado de que un tal Alucard está interesado en su compra. Sean cree que Alucard es el nombre de Drácula escrito al revés. Además, se entera por varias llamadas a su padre, que es policía, de sucesos muy extraños que le hacen sospechar de la aparición de monstruos reales. Una momia ha desaparecido del museo. Y un hombre que afirmaba ser un hombre lobo desaparece después de su supuesta muerte, dejando tras de sí el cadáver del conductor de la ambulancia. La pandilla del monstruo comienza a tomarse en serio las historias de Sean y llevan el diario de Van Helsing, que está escrito en alemán, a un vecino que conocen como el ogro alemán. El ogro alemán resulta ser una persona encantadora que fue víctima del holocausto nazi. Quizás por eso conoce tan bien a los monstruos. Al traducir el diario relata una parte de especial interés. Las fuerzas del bien y del mal están en equilibrio, pero cada 100 años, un talismán que ahuyenta el mal es vulnerable, y si se destruye las fuerzas maléficas dominarán el mundo. Para evitar esto hay que realizar una ceremonia en la que una mujer virgen debe recitar una parte del texto que contiene el diario. Entonces se abrirá un agujero en el cielo que absorberá a las fuerzas maléficas para encerrarlas en el limbo. Y justo al día siguiente se cumplirán esos 100 años. Las sospechas del grupo no eran infundadas. Drácula reúne a Frankenstein, la momia, el hombre lobo y la criatura del lago para recuperar el talismán y destruirlo. Y también envía a Frankenstein, Frank, a partir de ahora, a robar el diario que tiene la pandilla, y de paso sembrar el campo con sus tiernos cadáveres. Pero resulta que Frank es un buen tipo y pronto se hace amigo de Phoebe. Esta escena es un claro homenaje a El Dr. Frankenstein de 1931. Así la pandilla tendrá un monstruo de honor en su club, y eso teniendo en cuenta que algunos críos pueden ser jodidamente monstruosos. En este punto, los chascarrillos en torno a Frank son diversos. No solo aprende el argot de la pandilla, sino que tendrá predilección por la foto de una jovencita ligera de ropa. Eso por no mencionar la estampa en la que pasean durante una puesta de sol, y que es otro homenaje a otra película muy conocida. A ver si sabéis cuál es. Las cartas están sobre la mesa. La lucha definitiva entre el bien y el mal es inminente. Los actores protagonistas no son caras conocidas en el mundo del cine, pero se nota que disfrutaron rodando la película y le dan ese entusiasmo infantil tan evidente como necesario. Resulta muy fácil identificarse con ellos. Mal hablados, un poco gamberros, un despistado, un gordito que es la burla de sus compañeros, aunque se resarcirá con creces, y una niña dulce y entrañable. Si tuviese que elegir uno me quedaría sin duda con Rudy. Este, sin embargo, no es un niño, ya que estudia en el instituto y les saca unos cuantos años. Pero ese rollo macarra que se gasta mola un huevo. Gafas de sol, chupa de cuero y cigarro en boca hace alarde de su chulería a base de alguna que otra frase lapidaria tan característica de nuestros tíos duros favoritos. Soy de la maldita pandilla, o no, espeta antes de abatir a 2 vampiresas a punta de flecha y estaca. Los adultos son meramente comparsa. Aunque el padre de Sean tiene algo más de protagonismo al ser el detective que lleva varios de los casos, la madre pasa completamente desapercibida. El ogro alemán es el único adulto, junto con Frank, que es un monstruo, que ayudarán a la pandilla. En cuanto a las fuerzas del mal, el que más me gusta es el papel de Duncan Regehr en la piel de Drácula. Además de que su coche es bestial, nos regala una muy buena interpretación. Los compañeros de andanzas de Drácula son tratados de forma desigual. El hombre lobo es un ser atormentado porque cuando se transforma pierde el control. De ahí que en comisaría implore que lo encierren antes de mutar en licántropo. Este es solo un juguete en manos de Drácula que se aprovecha de su maldición. Las otras dos criaturas, la momia y la criatura del pantano, tienen menos peso y sus papeles son casi anecdóticos. Curiosamente son los dos monstruos que se presentan a Eugene antes de que sus compañeros los vean. Los peros que se le pueden poner a una pandilla alucinante son unos cuantos agujeros de guión y algún que otro sinsentido argumental. ¿Por qué cuando Van Helsing ataca el castillo de Drácula ve el talismán según abre la puerta? ¿Cómo es que los monstruos no encuentran el talismán escondido en su propia casa y la pandilla lo hace en menos de lo que canta un gallo? ¿Por qué si el conjuro es para terminar con las fuerzas del mal el agujero del limbo engulle hasta los bancos del parque? Puede que algunos de estos errores sean para entonar el mea culpa, pero también hay que tener en cuenta que se recortó el metraje a 78 minutos por imposición externa. Esto es fundamental para entender por qué los acontecimientos se desencadenan demasiado rápido y dejan varios interrogantes en el aire. Pero lo que yo más valoro es la magia que desprende la película. Ese inicio en el que los muertos se levantan de sus tumbas, el cónclave de monstruos o el ataque a la guarida. La batalla final con un Horaz pletórico arma en mano reivindicando su identidad ante los que le hacían bullying en el colegio. Magia, pura magia. Una magia que nos traslada al frente de un reproductor de VHS rodeados de cromos y juegos de la NES. Una magia que sigue incólume y que ya quisieran muchas películas supuestamente perfectas pero rebosantes de efectos digitales y actores que parecen maniquís.
Para terminar, decir que Decker se había planteado en su momento, al terminar de rodar la peli, una secuela en la que el padre de Eugene sería un piloto de combate y llevaría por título de Monster Squad vs Godzilla. Por Chrome.